Ahorita tenemos la presentación de la doctora Paula Andrea Enns. La doctora Paula Andrea Enns es jefa de la sección de fotoferesis y subjefa del servicio de dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina. Es profesora de dermatología del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. La doctora Paula Andrea nos va a hablar acerca de la arteriolopatía urémica calcificante o calcifilaxis. Entonces, doctora Paula, el escenario es suyo. Bienvenida a Colombia. Hoy no andaba bien. Muy mal, Sí, como que le cuesta. ¿Ya le pusieron para pasar, para adelante, para atrás? No, está bien. Se pega, no va a tocar. Ah, entonces no también porque están ¿La abro de acá o la grabación en el escritorio? No, pues ahora directo. La grabo de la Sí, de acá directo. sí, directo, pues no quita la misma. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí, realmente un placer estar aquí. Quería agradecer mucho al doctor César Restrepo y a toda la Sociedad de Nefrología por esta hermosa reunión, que además hay camaradería y ciencia, así que eso es muy importante. Y después de la pandemia, o en la pandemia es nuestro primer viaje, es mi primer viaje, así que de congreso estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de la calcifilaxis como la conocemos generalmente. El término más apropiado es arteriolopatía calcificante, y la palabra urémica no la ponemos porque puede ser no urémica también. La arteriolopatía calcificante es un síndrome clínico caracterizado clínicamente por úlceras dolorosas en el contexto de un paciente generalmente gravemente o moderadamente enfermo, con en general una insuficiencia renal en estado terminal o dialítica, o más raramente con otras enfermedades que no sean nefrológicas propiamente dicho. Es una enfermedad sistémica donde la mortalidad previamente era de hasta un 80%, actualmente se está reduciendo, está llegando en algunos casos hasta el 40%, posiblemente por detección precoz y por los tratamientos más efectivos, aunque aún no tenemos tratamientos curativos. Es infrecuente, aunque el número de casos está en aumento, por esta mismo que les comentaba, con una agudeza en el diagnóstico, entonces está aumentando el número de casos. Esta, bueno, por la parte dermatológica es una de las primeras descripciones que encontramos en la literatura dermatológica, que data de 1962 y fue publicada en la prensa de Chicago, donde empezaron a ver estas lesiones clínicas en la piel y a describirlas. Esta calcificación vascular que observamos en los pacientes con la calcifilaxis es un proceso pasivo de depósito, que es lento y que en algún momento, donde es el límite entre la pérdida y la oxigenación del tejido, empieza a producir las lesiones clínicas. En esta revisión de fisiopatología están explicadas, y es muy interesante, las causas o los posibles mecanismos de producción de la calcifilaxis.
Posiblemente el punto inicial sea la aparición de metabolitos tóxicos que se producen en los pacientes que pierden la función renal. Estos metabolitos tóxicos aumentan las especies reactivas de oxígeno y van actuando en las células musculares lisas de las pequeñas arteriolas, produciendo hiperplasia de las mismas. Y luego hay una transformación de las células del músculo liso hacia un fenotipo osteogénico, ¿sí? Y este fenotipo osteogénico, a través de las bone marrow proteins, la fibronectina y la laminina, empiezan a producir calcificación de la lámina media. Esta calcificación vascular se ve exacerbada o promovida por algunos factores promotores como el NF-kappa-beta, la interleuquina 1, el TNF y las especies reactivas de oxígeno. Y hay asimismo inhibidores. Estos inhibidores, como la matrix GLA proteins, es muy interesante porque es una proteína K dependiente, por eso sabemos que los anticoagulantes a veces exacerban la calcifilaxis debido a que disminuyen estos inhibidores. Ante un riñón que no funciona, también hay otros mecanismos que se asocian, como la hipercalcemia, la hiperfosfatemia, la hiperparatiroidismo. La medicación o la administración a estos pacientes de vitamina D, de corticoides en algunos pacientes, produce una inflamación crónica que junto con otros factores como anticoagulantes, etcétera, van produciendo la calcificación. Y en este cuadro, como para resumir, a ver si puedo señalar, perdón, puedo señalar con el mouse, así ven desde, ahí está. En esta diapositiva, este dibujo que es muy lindo, que a los dermatólogos nos gustan los colores, están en blanco y en, perdón, no. ¿Ahí lo ven? Bueno, en blanco y en colorado los principales factores, las especies reactivas de oxígeno, el calcio y el fósforo que se depositan en la media, la remodelación vascular por la hiperplasia de la íntima, ¿sí? Y la obliteración debido a la calcificación de la media y la disminución de la luz vascular. Todo esto lleva a hipoxemia y lleva a la necrosis. La arteriopatía calcificante puede ser urémica y no urémica. La urémica es la más frecuente, ¿sí? En los pacientes con insuficiencia renal crónica se ha detectado en algunos estudios hasta el 3%, pero en pacientes con diálisis peritoneal aparentemente es más frecuente, pero en los pacientes con hemodiálisis hay algunos estudios que hablan del 0,1 al 0,4 al 0,9% de los pacientes, así que es muy variable. Sin embargo, uno puede decir que es una patología poco frecuente. Los factores de riesgo para tener calcifilaxis no urémica son todos estos, ¿sí? El sexo femenino, la obesidad, la hepatopatía, los corticoides sistémicos, la hipoalbuminemia, la hiperfosfatemia, los discumarímicos, la vitamina D, la PTH y la diabetes. Y le sumamos otros dos factores a los pacientes con insuficiencia renal, que son las neoplasias malignas y las enfermedades del tejido conectivo. O sea que todos estos factores pueden ser predisponentes a que el paciente tenga calcifilaxis. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta? Es muy importante la detección precoz cuando uno tiene un paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal o con algún factor de riesgo de los que hablamos. Los pacientes comienzan con lesiones papulopurpúricas o apenas una livedo que puede observarse. No sé si ustedes llegan a visualizar bien cambio de coloración de la piel, que es mínimo, que puede verse con dolor, ¿sí? O como un puntillado hemorrágico, y uno a veces lo puede ver en esos pacientes a veces con insuficiencia vascular periférica, y uno piensa que es una dermatitis sopre, porque estos pacientes pueden tener también insuficiencia venosa, ¿sí? Estas zonas luego comienzan como a ponerse amarronadas, purpúricas y necróticas, ¿sí? Aquí ya está declarándose la enfermedad. Las lesiones luego se ampollan, se ulceran y se necrosan. La localización generalmente es miembros inferiores. Estos pacientes con localización en miembros inferiores tienen un 30 a un 40% de mortalidad, pero cuando la calcifilaxis se observa en el tronco o en la parte central del cuerpo llega al 80% de la mortalidad. Eso lo tenemos que tener en cuenta.
Las lesiones pueden extenderse, hacerse muy amplias y necróticas. Como sabemos, la principal causa de muerte de esta enfermedad es la infección, la sepsis. Pero la sepsis es el punto de partida de estas úlceras necróticas que son avasculares y donde hay una proliferación importante de gérmenes. ¿Sí? Algo muy importante es el dolor. Entonces, la púrpura con dolor, pensemos en calcifilaxis. Histopatológicamente tenemos que ver o confirmarlo primero con la hiperplasia de la íntima, como se observa aquí, ¿sí? Y luego con una tinción de foncosa para ver el calcio, ¿sí? Entonces siempre hay que pedir la tinción de foncosa cuando sospechamos calcifilaxis. Con respecto al tratamiento, esto es una revisión sistemática de calcifilaxis con las nuevas terapias y las antiguas. Y vamos a hablar de parte de todo el tratamiento, que es tanto la prevención como las terapias médicas, la cirugía y el manejo de las heridas. Con respecto a la prevención, la diálisis, bueno, yo de esto no les voy a hablar mucho, voy a pasarlo muy rápido. Es la diálisis con bajo calcio, los nuevos valores de corte que se suponen que son preventivos o profilácticos, tener un producto fosfocálcico entre 8,4 y 9,5, un fósforo de 3,5 a 5,5, una PTH en niveles ni muy bajos ni muy altos, porque también el hipoparatiroidismo podría llegar a precipitar la calcifilaxis. Los suplementos de vitamina D y calcio solamente si son necesarios en los pacientes que tienen hipocalcemia o hipovitaminosis D, controlar el estado nutricional, prevenir la obesidad, tratar de que estos pacientes bajen de peso, la hiperglucemia y, como ya les dije, bueno, el peso. Con respecto a las terapias médicas, uno de los tratamientos aparentemente más efectivos, aunque no hay estudios comparativos, es el tiosulfato de sodio, que tiene funciones antioxidantes, vasodilatadoras y quelantes del calcio. Como antioxidante porque disminuye las especies reactivas de oxígeno, porque produce vasodilatación, reclutamiento vascular y vasodilatación periférica en la zona que está necrótica. Y esto es lo que produce el alivio del dolor después de la infusión de tiosulfato que se hace luego de la diálisis. Y como quelante del calcio, que es lo más interesante, tiene una avidez de 1000 veces más por el calcio que el fósforo. Entonces se forma tiosulfato de calcio y se elimina por la diálisis. Por eso se da después de la sesión de diálisis. Se usa también con otras indicaciones, como en la intoxicación por cianuro, la fibrosis nefrogénica, la urolitiasis. Produce alivio del dolor. En 8 semanas se empiezan a curar o cicatrizar las heridas. Hay que mantenerlo después de que cicatrizan hasta 2 meses después. Nosotros también hicimos pruebas con tiosulfato bioral para mantenimiento. La dosis es de 5 a 25 gramos intravenoso, 3 veces por semana. En solución fisiológica se diluye, se hace preparar. Nosotros no tenemos fórmulas preparadas de laboratorio, sino que en la farmacia del hospital la hacemos preparar. Y los efectos adversos, que son la dosis limitante, son las náuseas, los vómitos, la cefalea, la acidosis metabólica, que eso lo controlan los nefrólogos, y la hipocalcemia. Con esto que se hace, se baja la dosis. Si estamos en 25, que es la dosis inicial, lo bajamos a 10 y ahí probamos la tolerancia. Este es el primer caso que publicamos en Argentina, que lo hicimos en Argentina, de nuestros pacientes, por supuesto, no el primer caso mundial, de tiosulfato en esta paciente, que era una paciente diabética en insuficiencia renal crónica, y cómo fue mejorando las lesiones a lo largo del tratamiento. Aproximadamente en 8 o 10 meses se obtuvo esta evolución. Ella no tenía solo estas lesiones, sino calcificaciones pétreas subcutáneas, que eran muy importantes y muy dolorosas, y era refractaria a otros tratamientos habituales. En esta paciente luego le hicimos mantenimiento con tiosulfato bioral después del año, que se lo administrábamos también 3 veces por semana luego de la hemodiálisis. Un poco la limitante es a veces la diarrea en estos casos, pero lo que hemos detectado con esta paciente es que al suspender el tiosulfato aumentaba el dolor, entonces la mantuvimos varios meses con tiosulfato bioral. Otra forma de administración es el tiosulfato intralesional.
se administra diluido a la misma concentración que se usa para intravenoso o a la mitad, a 100 miligramos por cada 100 mililitros. 100 miligramos cada mililitro. Uno puede empezar con 100 miligramos cada mililitro o con 250 miligramos cada mililitro y administrar 2 mililitros periulceroso. Esto primero se describió en una revista dermatológica con 4 casos con muy buena evolución del tiosulfato intralesional, que es este trabajo, con buena tolerancia, el disconfort es por la inyección, todos curaron sus úlceras y fueron casos que no eran muy graves. Luego, un nefrólogo, el doctor Galassi, que es italiano, hizo una publicación también, además de tiosulfato subcutáneo, hizo una intervención multifactorial con tiosulfato intravenoso y todas las medidas terapéuticas indicadas para estos pacientes, y también tuvo muy buen resultado. Y esta es una última revisión del tiosulfato intralesional, donde vieron la evolución de 176 pacientes con calcifilaxis, confirmados por nefrólogos y dermatólogos expertos, y 33 pacientes los trataron con tiosulfato intralesional, los siguieron por 1 año y evaluaron la reducción de la úlcera, la induración, el eritema, la progresión, la púrpura, y distinguieron en pacientes con respuesta parcial y respuesta completa. Y lo que hicieron 2 grupos, unos de tiosulfato intralesional y otros de tiosulfato intralesional más intravenoso. Y lo que vieron es que el 93% de los pacientes mejoraron las lesiones con una media de 14 días, 86% desapareció la actividad de la enfermedad, y los pacientes tratados con la terapia dual no tuvieron diferencia en evolución con los tratados con tiosulfato intralesional. O sea que esto es muy interesante y el tiosulfato intralesional podría ser una primera opción para tratar estos pacientes. Esta es una paciente con calcifilaxis reciente de ahora de este mes, está internada ahora y fue nuestra primer paciente tratada con tiosulfato intralesional, una paciente en estado grave con una calcifilaxis severa, y tratamos varias lesiones, tratamos lesiones del abdomen, tratamos algunas lesiones de los muslos y ya les contaremos el próximo congreso, pues dividimos las lesiones más grandes por la mitad, a una mitad le aplicamos tiosulfato intralesional y otra no. Y además le hicimos el tiosulfato intravenoso porque el estado de la paciente es grave. Y acá el tiosulfato se aplica entre 1 y 2 centímetros del borde de la úlcera, ¿sí? En forma subcutánea. Y 2 mililitros a 100 miligramos por mililitro en cada una de las lesiones. Ese es el protocolo que utilizamos. Y en esta fotito, que es muy poco lo que se puede ver, pero acá a la izquierda es antes de la infiltración y esta es a la semana de la infiltración, que es lo que le pude traer porque es lo que yo puedo llegar a ver. Así que esto será para la próxima. El principal problema es el dolor. La tenemos que sedar, la sedamos y le hacemos el procedimiento una vez por semana sedada. Acá también se observa en la de la derecha una cierta mejoría a la semana de las lesiones. Pero no solo eso, todo el manejo de la paciente en general que ya les voy contando. Estas también son fotos del 28 de octubre y del 10 de noviembre, las lesiones infiltradas. Bien. Con respecto a otras terapias, tenemos los bifosfonatos, que son inhibidores de los osteoclastos y disminuyen la respuesta inflamatoria. Lo que producen es alivio del dolor, ¿sí? Y se usan para otras patologías, por supuesto. Se pueden utilizar el pamidronato, que están descritos, el ivandronato y el etidronato. Mejora el dolor y las heridas en los estudios empezaron a mejorar a partir de las 6 semanas. Hay que controlar las alteraciones hidroelectrolíticas en estos pacientes, que puede producir fiebre también la infusión, la osteonecrosis de mandíbula, que hay que tenerla muy en cuenta, y hay que tener precaución en los pacientes con filtro glomerular bajo, que no están en hemodiálisis. El Cinacalcet, que es yo sé que esto es relativamente un medicamento nuevo, que lo que produce es una sensibilización de los receptores para la paratormona, y la paratormona, diríamos, puede disminuir el calcio y el fósforo, y es efectivo y no es necesario en algunos pacientes realizar la paratiroidectomía.
Los pacientes con Cinacalcet también pueden ser tratados cuando tienen calcifilaxis. Pueden mejorar el dolor, pero más lentamente que otras terapéuticas. Las heridas en los trabajos se han visto que cicatrizan entre las 2 y las 14 semanas y curación en 5 a 9 meses. La dosis, bueno, ustedes la manejan mejor, de 50 a 120 miligramos por día, y los efectos adversos son náuseas y vómitos, enfermedad ósea dinámica, y son inhibidores de la citocromo P450. Hay que tener en cuenta los otros medicamentos que se administran. Con respecto a los corticoides es controversial, disminuyen la inflamación tisular, pero también están implicados en el desarrollo de la calcifilaxis y tienen riesgo de infección de la herida, así que nosotros no lo usamos en general de primera ni segunda línea, salvo que el paciente lo requiera por otra patología asociada. Con respecto a la cirugía, bueno, la paratiroidectomía es un tratamiento indicado, aunque no hay estudios randomizados y los resultados son contradictorios, pero el efecto sería similar al Cinacalcet, que si se puede utilizar, se utiliza antes que la paratiroidectomía. Y con respecto al manejo de la herida, es muy importante para prevenir la infección, que es la causa de muerte de estos pacientes. Entonces, tenemos a disposición la cámara hiperbárica, el debridamiento quirúrgico, que está muy discutido y no lo hacemos habitualmente. Más que nada hacemos métodos atraumáticos de debridamiento de la herida. La cámara hiperbárica lo que hace es estimular fibroblastos, produce neoangiogénesis, también es vasoconstrictor arteriolar, o sea que hay que tener cuidado, y además previene las infecciones por el aumento de la tensión de oxígeno en la herida. Y con respecto al debridamiento quirúrgico versus el debridamiento atraumático, que lo hacemos con colagenasas, ¿sí? O con cremas que producen disminución de la cantidad de bacterias que tienen generalmente sulfadiazina de plata, hay falta de evidencia. Pero se ve que a veces cuando uno hace el debridamiento quirúrgico se produce algo que se llama patergia en dermatología. Y esto es que aparecen nuevas úlceras o se agrandan las úlceras previas por una estimulación aguda de la zona. Por lo tanto, no lo utilizamos salvo cuando hay grandes tejidos necróticos que no los podemos debridar mediante químicos. Las curaciones las hacemos diariamente y ahí vamos tratando de, por raspado, ir extrayendo el material necrótico, no quirúrgico, no en forma quirúrgica. Así que, para llevarnos a casa, esta patología no es frecuente, hay que diagnosticarla tempranamente. Sí, hay que tener una agudeza cuando ustedes vean esas lesiones, consulten rápidamente a colegas, dermatólogos si es necesario. Las biopsias se pueden hacer sobre las lesiones, no hay contraindicación de biopsiarlo, es lo que se hace primero. Los tratamientos, ese manejo de la herida, en forma para prevenir la infección, el tiosulfato y los bifosfonatos, lo más estudiado, y tener en cuenta que la mortalidad aumenta en cuanto aumenta la superficie afectada o cuando se compromete la zona centrípeta del cuerpo. Y bueno, la cura diaria y el manejo de las infecciones. Así que creo que nada más, no sé si después hacemos las preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.